las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 20 de septiembre y el día viene algo revuelto. Desde ayer por la tarde descarga con fuerza otra dana en las comunidades del Mediterráneo y durante el día de hoy esa dana se va a ir trasladando hacia el norte, por lo que es probable que las lluvias puedan ser abundantes en zonas de Baleares y también en zonas de Cataluña. También este miércoles se activan avisos por lluvias en el oeste de Galicia y es que por ahí entrará con fuerza un frente atlántico. Temperaturas similares a las de ayer. Hoy en Madrid 24 grados de máxima, 25 en La Coruña, 28 en Bilbao, 26 en Barcelona y en Valencia esperamos para hoy 29 graditos. ¿Cómo viene el día? Bueno, viene con un escenario, un entorno económico bastante complicado para España. La OCDE y el Banco de España mejoran sus cálculos para este año gracias a un mejor desempeño de la actividad, pero alertan de que tanto la política monetaria como la atonía de nuestros vecinos europeos terminará frenando la recuperación. Hay otro elemento bastante dañino y es el repunte de los precios de la energía desde principios de agosto, que vuelve a despertar las alarmas debido a que puede arañar el consumo, el ahorro y también puede deteriorar la deuda. Se trata sin duda de un escenario algo incómodo para hacer frente al ajuste presupuestario por la reimplantación de las reglas fiscales de la zona euro, ya sin el margen adicional que hubiera permitido una recaudación fiscal histórica como la lograda hasta ahora. Ojo, porque los impuestos estrella del gobierno van a recaudar 2.500 millones de euros menos. Sánchez aprobó 5 grandes tributos desde el año 2021, pero sin embargo sus previsiones fueron mucho más abultadas que lo que ha sido real de recaudación. Peligra la continuidad, por ejemplo, de la tasa Google a la banca y también energéticas y a los ricos. Ya veremos qué es lo que pasa con ello. En lo que respecta a la inflación, ojo al precio del petróleo, que sigue escalando posiciones desde el pasado mes de mayo y esto está arrastrando a los precios de la gasolina y también del gasóleo. El gasóleo sube desde mayo un 16% y la gasolina más de un 10%. Está en el entorno de los $95 ante la caída de la oferta y los expertos no dudan de que siga escalando posiciones hasta los $100. Ahogados por el crudo y ahogados también por las hipotecas. Y es que el Euribor se coloca en el 4,21%, su nivel más alto desde el año 2008. El tipo medio de las hipotecas ha saltado en solo un año del 2,21 hasta el 3,75%. En este escenario, las bolsas están esperando con bastante prudencia a la cita con la Reserva Federal de Estados Unidos, mientras echan cuentas de cuánto le puede costar al mercado americano cada día de huelga a Ford, a General Motors y a Stellantis. Desde el 15 de septiembre, cuando arrancó la huelga, los títulos de estas compañías en bolsa apenas han sufrido en torno a un 1%, pero según cálculos de Bank of America, por cada día de huelga, el resultado operativo de General Motors se ve afectado en $16 millones, el de Ford en $20 millones y el de Stellantis en $33 millones. Barclays lanza una previsión para una semana y estima que el paro hace perder, por ejemplo, $40 millones semanales a Ford, 45 a General Motors y 63 millones a Stellantis. Veremos si esto al final hace daño a la bolsa americana y a sus cotizaciones. Y ojo, un apunte más a aquellos inversores que intentan pasar o están pasando de las finanzas tradicionales a las finanzas digitales. Nomura, uno de los principales bancos de inversión de Japón, se lanza a un fondo de criptoactivos. Lo hemos contado hoy con Javier Molina, economista.
Pues lo que están haciendo en el caso desde la filial de Nomura, que no olvidemos que está registrada en Suiza y que este fondo todavía, aunque tiene, digamos, el origen en las Islas Caimán, pues es acercar el mundo de los activos digitales, de la tokenización, si quieres, también más adelante, que está en los planes de la propia compañía, a los inversores. Y como siempre, se empieza con los institucionales y al final veremos cómo con todo lo que está sucediendo en el ecosistema acabará también el inversor retail. Es cuestión de tiempo. Nomura lanza este vehículo de inversión a través de una filial para activos digitales, se llama Laser Digital Asset Management, permite exposición a largo plazo a Bitcoin con custodia incluida y está dirigido a inversores institucionales y sigue los pasos que están dando algunas grandes entidades en Estados Unidos, como por ejemplo BlackRock. Son las 8:05, esto es Radio Intereconomía, hay más noticias que le resumimos con Rubén Gil. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. La inflación en Reino Unido se modera una décima en agosto hasta el 6,7%. 3 décimas menos de lo esperado. Por su parte, el IPC subyacente baja 7 décimas hasta el 6,2%. También en este caso, por debajo de lo que estimaba el mercado. El dato de IPC en Reino Unido se conoce en vísperas de que mañana se reúna el Banco de Inglaterra, que previsiblemente va a volver a subir los tipos de interés. Pablo García, de Divacons Alfa Value. Es que no les queda otra. Es decir, las subidas de tipos a nadie le gustan, tampoco a los banqueros centrales, pero en el caso del Banco de Inglaterra tendrán que subir tipos. Algunos dicen que estamos también cerca del pivote, pero vuelvo a insistir, el tema es que vamos a estar mucho más tiempo. Hace tan solo 3 meses se hablaba que incluso la FED iba a recortar tipos este año 2023 en 3 ocasiones, y eso ya lo hemos olvidado, ¿no? Para que veas cómo cambian las expectativas tan rápido. De momento se espera una subida de 25 puntos y wait and see. La Reserva Federal termina hoy su reunión de política monetaria, tras la que decidirá si vuelve a subir o no los tipos de interés. Y el mercado tiene bastante claro que hoy no habrá subida del precio del dinero en Estados Unidos. Por tanto, salvo sorpresa, los tipos se van a quedar en el 5,5%, aunque el organismo podría dejar la puerta abierta a otra subida en lo que queda de año, como nos contaba Francisco de Borja Gómez, director de análisis de Dunas Capital. Según las últimas proyecciones que publicó la Reserva Federal en el mes de junio, todavía quedaría una subida adicional de 25 puntos básicos. Es cierto que desde entonces ha habido alguna evolución favorable, especialmente en materia de inflación y un menor grado de tensionamiento del mercado laboral, pero habrá que ver, porque es factible que a la autoridad monetaria le interese mantener al mercado una cierta tensión y no es del todo descartable que en las proyecciones de septiembre que van a publicarse hoy, pues bueno, siga manteniendo ese ajuste adicional de 25 puntos base. La FED va a actualizar también esta tarde sus previsiones de crecimiento y de inflación. A la espera de lo que diga su presidente Jerome Powell, las bolsas se han dado la vuelta y están subiendo esta mañana muy tímidamente los futuros en Estados Unidos, un 0,02%, suben también un 0,1% los futuros aquí en Europa. Las que bajan son las bolsas asiáticas, caídas en Hong Kong del 0,2%, de medio punto en Tokio baja también la bolsa de Shanghái un 0,33% después de que China haya decidido mantener sin cambio su tipo de interés de referencia para préstamos en el 3,45% por segundo mes consecutivo. Bajan las bolsas y baja también este miércoles el precio del petróleo tras el rally de las últimas semanas. Se está recortando los futuros casi un 1%, el crudo que se dispara un 30% en los últimos 3 meses tras los recortes de producción anunciados por algunos miembros de la OPEP, una escasez de oferta que puede llevar el crudo hasta los $100, como nos contaba en estos micrófonos Joaquín Robles de XTV. No descartamos que pueda superar los $100 de manera momentánea, pensamos que su punto de equilibrio va a ser más cercano a los $86, pero también cuidado, porque es un arma de doble filo para la OPEP, ¿no? Al final recortas la producción, subes los precios, ganas más dinero, eso está muy bien, pero también puedes llevar a un mayor deterioro económico a nivel global que pueda producir o pueda derivar en un menor consumo, así que ya veremos cómo evoluciona. Es noticia de esta madrugada el acuerdo que ha alcanzado Ford con sus trabajadores en Canadá para un nuevo convenio colectivo. Es un acuerdo que ahora tiene que ser ratificado por los 5.600 trabajadores de la compañía que pedían mejoras en materia de pensiones y de salarios. Este acuerdo en Canadá se produce mientras que el sindicato estadounidense United Auto Workers negocia con General Motors, Ford y Stellantis la firma de un convenio colectivo para unos 146.000 trabajadores en Estados Unidos.
Esta mañana hablaremos aquí en Capital Intereconomía con la OCDE, que ha revisado al alza su previsión de crecimiento para España este año hasta el 2,3%. Y la mantiene sin cambios, en el 1,9% para 2024. De este modo, España seguirá creciendo por encima de la media de la zona euro, para la que el think tank de las economías avanzadas anticipa una expansión de 6 décimas este año y del 1,1% en 2024. Clar Lombardelli es la economista jefe de la OCDE. En cuanto a España en particular, la revisión ha sido relativamente fuerte. La manera en la que han caído los precios energéticos en España han tenido un menor impacto que en otros países de la Unión Europea, y por eso vemos una menor inflación y una ligera mejor previsión de crecimiento para este año y el próximo. Peores son las previsiones del Banco de España, que mantiene su estimación de un alza del PIB del 2,3% este año, pero recorta el crecimiento para 2024. Hasta el 1,8%, y avisa de que va a llegar más inflación. El Banco de España advierte de que la actividad ya se habría desacelerado en el tercer trimestre, con un crecimiento de 3 décimas intertrimestral frente a las 4 del segundo trimestre. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Nadia Calviño, atribuye este empeoramiento de las previsiones a la ralentización en otros países europeos. Indudablemente la economía española se ve afectada por la ralentización de las economías europeas, porque son nuestros principales mercados de exportación. Incluso en este contexto es señalable que todos los organismos prevean que la economía española sea de las que más crezcan, no solo en 2023, sino también en 2024. En la agenda económica de este miércoles tenemos un nombre propio, es Clavillo, que debuta hoy en Wall Street. Es una empresa de automatización de marketing que va a salir a bolsa en Estados Unidos a un precio de entre 27 y 29 dólares para conseguir una valoración de 9.000 millones. Ayer debutaba Instacart, que subía en su estreno un 12%. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se reúne hoy con el secretario general de Comisiones Obreras. Dentro de su ronda de contactos con los agentes sociales, que comenzaba el lunes con la COE y ayer con el secretario general de UGT, con Pepe Álvarez, que trasladaba a Feijóo la necesidad de que se conforme un gobierno. Para nosotros es prioritaria la constitución de gobierno. Pensamos que los retos que tiene España los hay que abordar de manera inmediata, y es justamente en ese camino en el que hemos estado debatiendo durante más tiempo con el señor Feijóo. El Instituto Nacional de Estadística publica esta mañana los datos de compra-venta de viviendas del mes de julio. La cifra se va a conocer después de que en junio cayeran un 6,4% las operaciones y encadenaran su quinto retroceso consecutivo. Esto en un escenario que viene marcado por la subida de los tipos de interés y el encarecimiento de la financiación. En Nueva York, Pedro Sánchez comparece hoy ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Inauguraba ayer el secretario general de la organización, Antonio Guterres. Estamos decididos a sanar las divisiones y forjar la paz, decididos a defender la dignidad y la palabra de cada persona, decididos a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y no dejar a nadie atrás, decididos a reformar el multilateralismo para el siglo XXI y unirnos por el bien común. Hoy interviene Sánchez, ayer lo hacían el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que llamaba a la unidad al referirse a la guerra en Ucrania, lo mismo que pedía el presidente ucraniano Zelensky. Ucrania está haciendo todo lo posible para garantizar que después de la agresión rusa nadie en el mundo se atreva a atacar a ninguna nación. Se debe limitar el uso de armas. Los crímenes de guerra deben ser castigados. Las personas deportadas deben regresar a sus casas y los ocupantes deben regresar a su propia tierra. Debemos estar unidos para lograrlo y lo haremos. Slava Ukraini. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Eres broker? Aunque no lo seas, con Banco de Inversión Global puedes invertir como si lo fueras, porque te ofrecemos una plataforma que pone a tu alcance el análisis de mercados para que puedas hacer trading de productos financieros. Invierte como un profesional con los profesionales de Banco Big. Descubre más en bancobig.es. Banco Big. Nos mueven tus valores. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. La Cabrera, reconocida durante 4 años consecutivos como uno de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica y elegido como el mejor asador de Buenos Aires, te invita a vivir una experiencia única. Estilo La Cabrera. Degusta los mejores cortes premium argentinos a la brasa y nuestra selección de vinos Malbec en el mejor ambiente porteño. La Cabrera, calle Velázquez 61, esquina con Don Ramón de la Cruz, barrio Salamanca. Más información y reservas en lacabreramadrid.com o en el 671-280-878. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. ¿Quieres tener mayor visibilidad en Internet? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. El teletrabajo cala cada vez más entre las empresas en el periodo estival. Tras el auge experimentado durante la pandemia en 2020, esta opción sigue siendo una de las posibilidades más demandadas por los empleados, especialmente los jóvenes. Con la llegada de las vacaciones escolares, muchas familias encuentran muy difícil la conciliación y esta opción de trabajar desde casa es fundamental. No obstante, el 84% de españoles prefiere un sistema híbrido con opción de teletrabajo, aunque solo el 12,7% de la población lo pudo hacer en 2022, según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad. Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para facilitar el trabajo de tus empleados estén donde estén y aumentar su productividad con las herramientas en la nube más completas en un entorno colaborativo. Y por supuesto con una fibra de calidad y tarifas móviles 5G a medida. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado. El precio del petróleo se dispara por encima de los $95 ante la caída de la oferta. Se dispara por el recorte de suministro de la OPEP, lo que eleva el coste de los carburantes. La gasolina sube desde mayo un 10,1% y el gasóleo se encarece desde mayo un 16%. Don José María Quijano es secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías. Don José María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Otra vez volvemos a las andadas, ¿no?, con el coste de los carburantes. Eso parece. Llevamos 10 semanas seguidas con un incremento del precio del combustible. Y eso indudablemente pues al sector le está haciendo daño, ¿no? Porque estamos volviendo a momentos parecidos a los previos a las ayudas que nos dio el gobierno de los 20 céntimos, cuando no estamos en un momento que a partir del 1 de octubre pues la ayuda se rebaja solamente a 5 céntimos. Uh-huh. ¿Cuánto daño les hace a ustedes este encarecimiento de los carburantes? ¿Han echado cuentas? Pues estamos hablando, pues imagínese, un vehículo en un mes le puede suponer en torno a 1.000 euros. 1.000 euros. Y esto entiendo que pone en peligro la situación de muchos transportistas porque muchos de ellos son autónomos, ¿no? Efectivamente, el sector es un sector muy atomizado. Tenemos una media de 3,9 vehículos por empresa y indudablemente pues en el mercado es complicado el competir y conseguir trasladar
el aumento de costes a los precios por unas empresas tan pequeñas, ¿no?, que tienen que pelear en el mercado por conseguir los servicios. ¿La viabilidad del transporte está en peligro, don José María? Bueno, se dan varias circunstancias. Por una parte, estamos teniendo un problema que es un problema a nivel europeo, mundial y español, de falta de conductores para el futuro. Hay una falta de relevo generacional por una parte, y luego, efectivamente, cuando se dan estas circunstancias con subidas rápidas y exponenciales de los precios de los combustibles, pues las empresas lo pasan muy mal, y en un momento dado puede haber falta de vehículos, ¿no?, y de transportistas. Ustedes le piden al Gobierno recuperar la ayuda a los carburantes de los 20 céntimos. Sí. ¿Esta petición ustedes creen que va a llegar a este Gobierno en funciones? ¿Le han escuchado? ¿Tienen intención de reunirse con ellos, con el Gobierno? No, nosotros, a nivel de la Confederación y otras organizaciones del sector, se lo hemos pedido ya al Gobierno, ¿no? Se lo hemos trasladado al Ministerio competente, con el que nosotros trabajamos a diario, que es el Ministerio de Transportes. Ellos tienen conocimiento de la situación, y cuando se realizaron las negociaciones que dieron lugar a los Reales Decretos, donde se aprobó esas medidas, el acuerdo era estar vigilantes a ver qué ocurría los siguientes meses y de cara a futuro para adoptar nuevas medidas, ¿no? Y en esa estamos, ¿no? Hemos solicitado que, bueno, pues tenemos que retomar esa posición inicial de los 20 céntimos, y el Gobierno lo conoce. ¿Y el Gobierno le ven ustedes con la intención de recuperar esa ayuda? ¿Hay buena disposición? Pues en estos momentos lo desconocemos, porque es un tema más a nivel político, de Consejo de Ministros, y hasta el momento nuestras conversaciones son con la Dirección General. ¿Y cree que el hecho de tener un Gobierno en funciones podría hacer que esto no se implantara, se recuperara? Bueno, el Gobierno en funciones, en principio no tenemos muy claro la disponibilidad que tiene a nivel legislativo, pero sí es cierto que otro tipo de medidas sí se están analizando y estudiando por parte del Gobierno, con lo cual probablemente un Real Decreto podría ser factible. ¿Qué supondría? ¿Han echado ustedes cálculo de cuánto podrían ustedes ahorrarse o dejar de perder si se recupera esa ayuda a los carburantes de 20 céntimos? Por lo que le estaba comentando, pues un vehículo que tuviese que repostar en torno a 4.000 litros al mes, pues estamos hablando de una cifra de 1.000 euros, lo que ha subido, pues una ayuda de ese tipo pues podría suponer unos 800 euros. Bueno, están ustedes pendientes de esa ayuda a los carburantes, pero están pendientes también ustedes de las negociaciones que mantiene el Ejecutivo español con la Comisión Europea por el tema de los peajes. Parece que el Gobierno espera que Bruselas no implante finalmente esos peajes en las autopistas en el año 2024 y ha presentado así una serie de alternativas. ¿Ustedes confían en que no se implanten? Bueno, eso es otro de los acuerdos que tiene el sector con el Gobierno, ¿no? Que en ningún momento se haría nada sin un consenso con el sector. Las últimas noticias que tenemos por boca de la ministra es que, bueno, el compromiso era de realizar el estudio, pero no de la implantación, y que en el 2024, por supuesto, que no iba a haber nada de eso. Entonces confiamos en que si la palabra del Gobierno es esa y así nos lo han trasladado, entendemos que así será, ¿no? ¿Qué supondría para todo el sector del transporte el que se implantaran peajes en las carreteras en 2024? ¿Cuánto daño le podrían hacer? Bueno, pues estamos hablando de lo mismo, ¿no? En un sector que tiene complicado trasladar los incrementos de costes al mercado, pues una medida de ese tipo pues haría mucho daño al sector. Primero porque, y no solo al sector, porque esto afectaría a las exportaciones e importaciones españoles y al sector industrial español, ¿no? Y luego también, lógicamente, al propio ciudadano, porque se encarecería el precio
productos, ¿no? Entonces, siempre hemos dicho que realmente en España no hace falta tal medida. Desde el sector se ingresa anualmente en torno a 20.000 millones de euros por concepto de impuesto de hidrocarburos y el IVA correspondiente, y hay ingresos suficientes por ese concepto muy cercano a la carretera para adoptar medidas de mantenimiento, ¿no? Entonces, bueno, en esa situación nos encontramos. Bueno, pues nada, lo tienen ustedes complicado. Don José María Quijano, secretario general de la Confederación Española de Transportes de Mercancías. Muchísimas gracias y que vaya todo muy bien. Ánimo. Un abrazo. Bueno, a ustedes, gracias. Gracias, chao, chao. Aumenta las oportunidades de ventas mediante prospección comercial y concertación de reuniones en empresas y ayuntamientos gracias a DRV. Consultoría de desarrollo de negocio desde 2010. Porque la venta no es un suceso, sino un proceso. Llámanos a 963-145-145 o visita drvsistemas.com. Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento. El mejor remedio para la depre postvacacional es volver a tu superbutaca, a tus palomitas crujientes y a emocionarte con tus películas favoritas en la gran pantalla de Cinesa. Esta semana disfruta en Cinesa de Misterio en Venecia. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. Te esperamos. La vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde con Pedro Fontaneda en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital en Radio Intereconomía. Hoy me acompaña Manuel Romera. Romera, buenos días. Buenos días, ¿qué tal todo? ¿Tú cuándo has vuelto de vacaciones? Que me tienes totalmente abandonada. Hoy. ¿Sí? O sea, eres bueno, yo de mayor quiero ser como tú, que lo sepas. Llevo trabajando más tiempo que tú. O sea, que lo digo para que, no te lo digan antes, ¿de acuerdo? Nada, no te hagas el mártir. Gonzalo Garnica, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Ignacio García Vinuesa, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Hola, buenos días, Susana. Pues muy bien. Hoy habría que recuperar la ayuda a los carburantes, ese descuento de 20 céntimos. No sé, quien quiera. A ver, vamos a ver, aquí el problema está en que para no generar inflación lo que genera es el gasto y por lo tanto déficit público, ¿no? Entonces, claro, habrá que ver si se vuelve a las reglas fiscales de la Unión Europea y nos obligan, y además estaremos bien obligados, a reducir el déficit y por lo tanto a controlar el gasto, si es posible esa medida. Claro, hay que entender lo que le pasa a los transportistas, pero también hay que entender que una política de subvencionar una serie de precios del combustible, de la energía, de los alimentos, para que, digamos, disimular los crecimientos de la inflación, pues tampoco es sostenible en el tiempo. Pues mira, yo creo que no. Fíjate, no, porque al final, eso es un poco en la línea de lo que decía Gonzalo, es decir, al final es que es poner un parche, porque siempre lo vamos a pagar los usuarios finales, o sea, de una manera u otra, ¿no? Es decir, que tú subvenciones a los transportistas, pues ayuda a un sector muy concreto que son los transportistas, ¿no? Lo que pasa es que yo entiendo, al final, mira, si creemos en el mercado y creemos en la empresa y demás, pues un empresario tiene que estar pues un poco a lo que pase con los costes que tiene su negocio, ¿no? O sea, es decir, si tus costes variables, que son el combustible, pues varían mucho, pues tendrás que tenerlos en cuenta, que eso puede pasar, o sea,
decir, no es la primera vez. Es que parece que hemos visto el precio del barril de petróleo, lo hemos visto en $100 por primera vez en el año 2023 y lo hemos visto muchísimas veces, ¿no? Entonces, durante años y decenios, o sea, es decir, desde hace muchos años, ¿no? Con lo cual, eso tiene que estar un poco en las previsiones de un empresario que se dedica a esto, ¿no? Como el empresario que se dedica, yo que sé, a fabricar cortinas, pues tendrá que tener en cuenta que a lo mejor los precios de las telas cambian, ¿no? Bueno, como el cocinero, ¿no? Que ahora con el aceite de oliva también disparado. ¿Qué dices? Yo voy a utilizar a partir de la mantequilla. Nada, pero, no me lo creo, bueno, no me lo creo. Pero lo que sí que es verdad es que lo que tenemos que ver es que cuál es el problema del precio del petróleo, ¿no? Es decir, mucho más allá de la ayuda que puede hacer el Estado de los 20 céntimos o no, y es que hoy en día tenemos diariamente un consumo de petróleo en el mundo de casi 103 millones de barriles. Y con una reducción de oferta por parte de la OPEP Plus, que no deja de ser Rusia y Arabia Saudí, de tan solo un poquito más de 1 millón de barriles, hemos conseguido que el petróleo se vaya a casi $100. Esa es la realidad, eso es lo que hay que decirle a la gente. Y entonces hay que decirle a la Agencia Internacional de Energía cómo hacemos para llegar a ser más verdes y evitar un cambio climático sin que hacer que el camino sea enormemente tortuoso y pedregoso. Es decir, porque al final has hablado tú de los tipos de interés y del bono a 10 años norteamericano en el 4,3%. No hemos dicho que el bono español a 10 años está en el 3,8%. Es decir, que sin irnos tan lejos, que esto no es irte más allá del Atlántico y ver lo que está haciendo la política monetaria de Estados Unidos, sino que estamos muy cerca de lo que significa la inflación, y esa inflación, por mucho que digamos, primero la inflación sigue desbocada, la inflación subyacente seguimos en entornos del 6%, que es una pasada, es el triple de lo que exige el Banco Central Europeo, y por lo tanto, lo que quiere decir es, mira, ya nadie habla del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, del déficit público y del gasto, como decía Gonzalo, de si podemos soportar los 20 céntimos, sino qué tenemos que hacer en política monetaria para poder controlar esa inflación que los propios presidentes y gobernadores del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal te dicen que no lo tienen controlado y que mañana o hoy, no sabemos si hoy o mañana vamos a subir o no subir los tipos de interés, pero evidentemente nadie habla de bajadas. Hoy justo el Banco de España y también la OCDE dicen que la inflación seguirá siendo una piedra en el camino del crecimiento económico, aunque mantiene las previsiones de crecimiento económico para España, y una piedra en el camino muy importante para nuestro endeudamiento. Lo de la inflación, sí. Esto se ha pegado aquí, no hay quien lo quite. Vamos a ver, la subyacente, como todo el mundo sabe, es la inflación a la que se le exceptúan los precios más volátiles, que son los de la energía y los productos alimenticios no elaborados. Bien, la inflación subyacente en España está muy alta y va a seguir muy alta. ¿Por qué? Porque la inflación general se ha filtrado a los componentes estructurales, prácticamente, o concretamente a los salarios del sector privado, los salarios del sector público y las pensiones, que están ahora indiciadas según inflación pasada, ¿no? Entonces, esto ha sido un comportamiento muy torpe, sobre todo de quien gobernaba y quien gobierna, y también de los agentes sociales, pues que han firmado esto. Y esto nos condena a tener precios muy altos durante mucho tiempo. Dices, bueno, ¿eso es bueno para los trabajadores que les hayan subido un 5% el salario? Pues no, si la inflación ha subido un 8%. Está claro que los salarios, a pesar de esas subidas, están perdiendo poder adquisitivo. Y casi se podría decir lo mismo de las pensiones, por lo menos del conjunto de las pensiones. Algunas pues suben por encima de la media, otras son congeladas. Entonces, hay una parte del fenómeno inflacionista que España no puede controlar, pero otros sí. Y el que estaba en su mano controlar, precisamente, no lo ha controlado. Y se ha vuelto a errores pasados, errores anteriores a la política aquella de grandes acuerdos desde los años 80. A errores de, por ejemplo, negociar subidas sobre inflación pasada, en lugar de hacerlo sobre inflación prevista, más cláusula de revisión, etcétera, etcétera. Entonces, esto se está poniendo bastante feo. Aún así, la previsión del Gobierno de crecimiento para la economía española es del 1,8% para 2024 y del 2,3% para este año, que yo creo que a veces os ponéis demasiado cenizos todos. Bueno, pero lo que pasa es que si coges esos datos en comparación a lo que ha hecho Europa en los últimos años, es irrisorio el crecimiento de España, ¿eh? Es decir, que ahora estamos vendiendo que España va mejor que la Unión Europea. Lo que pasa es que si coges el conjunto del crecimiento que ha tenido en las economías europeas desde antes de la pandemia hasta ahora, España no es que esté a la cola. Bueno, creo que no es el último, ¿no? Pero vamos, es la tercera peor. El penúltimo o la tercera. Te lo digo, Ignacio, es la tercera peor, con un crecimiento medio en el periodo desde junio de 2018 que llegó Pedro Sánchez de 0,6 puntos de PIB anuales. Pues eso, y creo que para conseguir eso, España se ha endeudado
en 455.000 millones más de deuda pública. Y para conseguir eso, encima, hemos recibido fondos de estos de la Unión Europea. Y a pesar, y ha subido muchísimo los impuestos, porque no se ha deflactado la escala de gravamen, lo cual se ha producido lo que se llama la progresividad en frío. Bueno, pues a pesar de toda esa lluvia de dinero encima del sistema económico español, prácticamente no se ha crecido. Efectivamente. Y hay países como Irlanda que han crecido cerca del 20%, ¿no? Quiero que escuchéis a la ministra Nadia Calviño. Indudablemente la economía española se ve afectada por la ralentización de las economías europeas porque son nuestros principales mercados de exportación. Incluso en este contexto es señalable que todos los organismos prevean que la economía española sea de las que más crezcan, no solo en 2023, sino también en 2024. Bueno, de las que más crezcan, que sí, que nuestro entorno es negativo y que el resto de Europa crece menos y que al crecer menos nos van a comprar menos, que la inflación es alta. Vale, os lo compro, pero vamos a crecer. Sí, vamos a crecer a tasas de crecimiento que van a reducir la tasa de paro, con lo cual, como tú bien dices, es una parte muy positiva en comparación a, es verdad que con respecto a, como decían mis contertulios, a pre-COVID, pues estamos en una situación bastante precaria, pero vamos, lo importante de esto yo creo que es la parte estructural, ¿no? Los pactos de estabilidad y crecimiento, el déficit público, la deuda pública, esa inflación, el tipo de interés y los crecimientos, ¿no? No solamente el crecimiento, porque si fuese por el crecimiento, esto es como crecer al 2,3%, pensar que es bueno cuando tienes una inflación en el 6%, o pensar que te han subido el sueldo un 1% si la inflación ha subido un 6%, pues no te han subido el sueldo, ¿no? Es decir, es bastante evidente. Y lo que hay que pensar también es hacia dónde vamos. Es decir, llevaba razón la ministra, ¿no? Si Alemania está en recesión técnica y está pasando un momento muy duro, entre otras cosas por el problema de la energía y el problema de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues nos va a afectar a todos. Es decir, esa inflación no va a ser algo de corto plazo, es una inflación claramente de oferta y con ello una demanda necesaria, porque ni siquiera es una demanda provocada por un crecimiento brutal del turismo, claro. Es una demanda porque hay que comer y porque hay que poner gasolina al coche y que las industrias puedan tener abastecimiento, ¿no? Bueno, y hay que reducir la deuda y el déficit, ¿no? Sí, la deuda, bueno, hablábamos antes, ¿no? Fuera de antena, ¿no? Este año ha subido la deuda pública en 70 y tantos mil millones de euros. Y esa deuda pública está ahora mismo en 1,5 billones, pero europeos, millones de euros. Claro, tenemos que tener en cuenta que hace tan solo 15 años esa cantidad era literalmente y drásticamente mucho más baja. Es decir, ya no hablamos de paz de estabilidad en porcentajes para generar un poco de distorsión y que nadie entienda muy bien lo que estamos diciendo, sino que esa deuda pública está llegando a puntos muy elevados, es decir, llegar a puntos de más del 100% del PIB, ya no solamente en España, en el propio Italia o el propio Francia, ¿no? Que son economías fortísimas y que están endeudándose a marchas forzadas, es decir, por no asumir una serie de problemas que tenemos estructurales y por poco menos que generar una sostenibilidad que es necesaria, estamos llevando la economía poco menos que a un desastre, ¿no? Claro, pero el endeudamiento que venga el siguiente y que lo recorte. Efectivamente, eso es lo de siempre, ¿no? Se nos ha olvidado ya que los criterios de convergencia de Maastricht exigían un nivel de deuda pública máximo de 60%, por ejemplo, ¿no? Que España cumplió cuando entramos y demás, y estuvimos muchos años por debajo de eso. Ahora estamos pues cerca del 120%, ¿no? Que es una barbaridad. Y efectivamente, lo que pasa es que al final es que lo pague las generaciones siguientes, ¿no? Porque evidentemente con la política que están haciendo actualmente, que es seguir gastando como si no hubiera un mañana, pues la reducción va a ser imposible, ¿no? Eso sí, lo que pasa es que esa es la segunda parte que no te cuentan tampoco en España, es que ahora viene Bruselas con las rebajas el día 1 de enero. O sea, el día 1 de enero España va a tener que presentar, o va a tener que cumplir un plan fiscal con Bruselas bastante exigente que incluye la reducción del déficit, ¿no? Y vamos a verlo, porque claro, toda la política de este gobierno de los últimos años se ha basado en gastar a las puertas, ¿no? Es decir, comentaba Gonzalo el tema de las pensiones, bueno, tenemos ejemplos miles, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a ver, y ahora lo comentas tú al principio, antes, ¿no? Es decir, alternativas, a mí me hace mucha gracia, estamos buscando alternativas para el tema de los peajes de las autovías, ¿no? Es decir, las alternativas va a ser pues gastar por otro lado o cobrarnos más impuestos, porque es decir, o sea, lo que quiere Europa es que ingreses por eso, ¿no? Entonces, como tienes que ingresar por eso, pues tendrás que hacerlo de una manera u otra, ¿no? Y así estamos, pues que mis hijos pagarán el pato. Mira, quizás se vea mejor en términos de mercado de trabajo. Es decir, cuando llega Pedro Sánchez el 1 de junio de 2018 al poder, en España trabajaban 19.400.000 personas. Ahora, es decir, la población ocupada eran 19.400.000. Ahora mismo la población ocupada real es de 20.100.000. Ellos dicen 20.700.000,
pero es que hay 600.000 que los cuentan como ocupados y que están parados, porque son los autónomos, los que tienen los fijos discontinuos en cese de actividad, ¿no? Entonces, la población ocupada real son 20.100.000 personas. Es decir, que en más de 5 años ha crecido la población ocupada en 700.000 personas. Dice, bueno, ¿y de ellos cuántos son sector público? Bueno, pues el sector público, es decir, los empleados del sector público han crecido 406.000. Es decir, casi el 60% del empleo creado en esta época son empleados públicos. Algunos son funcionarios y otros no. Sobre todo en sectores de sanidad, en sector educativo, pero bueno, en general, a pesar de las tecnologías, a pesar de que, bueno, pues pueden quedar redundantes puestos de funcionarios que estaban ahí prácticamente con los papeles, los cuestionarios, los manguitos y todo eso se ha informatizado, a pesar de todo eso, el sector público español ha crecido en 400.000 personas. Y esto incluso se refleja mejor en horas trabajadas, porque el número de horas trabajadas ahora es inferior al que había antes de COVID. Bueno, ahora que hablas de los sanitarios, hoy lo cuenta el diario 5 Días, dice que el déficit de sanitarios ha disparado las contrataciones de extranjeros y su presencia se ha duplicado en los 2 últimos años. Si queréis lo comentamos, pero hay 2 cosas más que me llaman la atención, o 3. 1, el 65% de los autónomos, y te miro a ti, Ignacio, dicen serlo por necesidad y no por vocación. 2, la presión fiscal afloja medio punto en España. Bueno, esto es bueno, ¿no? No, menos presión fiscal. Y luego, Santander sube al 5,6% los depósitos a un año en Reino Unido. Aquí en España, ¿cuánto están? En torno al 3%, si llega. ¿Me lo explicas? Publicidad y vamos con ello. Entonces, ¿dice usted que su obsesión por la ecología viene desde la infancia? Hombre, quizás padezco un calentamiento de mi biodiversidad por baja capacidad adaptativa, pero tanto como obsesión... Es hora de sacar a ese inversor ecologista que llevas dentro. En Renta 4 Banco, seas el tipo de inversor que seas, tenemos un curso para ti. Entra en r4.com e inscríbete a uno de nuestros 300 cursos gratuitos de inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles, como este ofertón. Cuña de 200 gramos de queso Brie President. Si llevas 2, la segunda unidad te sale a solo 1,58 euros. Y hay muchísimos productos más de alimentación, droguería y perfumería con un 50% en la segunda unidad. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. ¿Le gusta el queso? ¿Y cuidarse? Entonces, disfrute con Quesos Lodin, galardonados en premios internacionales como los World Cheese Awards y reconocidos por la Fundación Española del Corazón. Quesos de sabor extraordinario con menos grasa saturada, con omega 3 y antioxidantes, cremosos, curados, añejos, todo un placer para el paladar a la vez que se cuida. Consulte su web www.lodin.net. Queso Lodin, el doble de bueno. Convocamos la segunda edición de los premios Radio Intereconomía para reconocer el liderazgo de las empresas y la industria en nuestro país. Premios a las categorías de innovación, impacto, sostenibilidad, excelencia y liderazgo. ¿Quieres formar parte de ellos? Infórmate en premios.intereconomía.com. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
Capital Intereconomía, Radio Intereconomía. Seguimos en la tertulia Capital hoy con Manuel Romera, con Gonzalo Garnica y con Ignacio García Vinuesa. Oye, ¿autónomos por vocación o por necesidad? Yo por necesidad. A mí me cerró Luis de Guindos mi banco, que era Banco Madrid, y que fue así, literalmente así, además de manera torticera y de manera absolutamente ilegal, pero bueno, eso es otra discusión. Y nos vimos muchos obligados a iniciar nuestra actividad como agentes financieros y por tanto autónomos. Hoy no lo cambio por nada, honestamente. O sea, decir, porque has probado la libertad y ya no lo cambias. Porque he probado la libertad y yo ya no tengo campañas ni esas cosas de vender sartenes, cuántas sartenes has vendido al final de la semana y todas esas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es una maravilla, la verdad. Pero es cierto que somos un sector bastante maltratado, normalmente. Y en retirada, ¿no, Garnica? Los autónomos. En extinción, no sé si en extinción. Claro, y además es que, o sea, este gobierno, y además esto lo ha firmado, hasta la ATA lo ha firmado, a un autónomo que ahora tiene un ingreso neto de 4.000 euros mes y que puede pagar, si quiere, 300 euros de cotización a la Seguridad Social para luego tener una birria de pensión. Bueno, pero puede pagar 300 si quiere tener la mínima, 600 si quiere tener la media, 1.300 si quiere tener la máxima, 40 años pagando, 39 y pico. Bueno, pues el que ahora está pagando 300 para tener una pensión de birria, en los próximos años le va a subir hasta 1.237 euros la cotización. Esto hay que decirlo. Hay efectivamente un periodo transitorio, pero se va a pasar a pagar la Seguridad Social por ingresos reales como si los autónomos tuviéramos detrás una empresa que es quien realmente paga la Seguridad Social de los asalariados. Porque la gente cree, con su buena fe, que la Seguridad Social se la están pagando ellos. Y el 84% de la cuota la paga la empresa. No del salario, sino además del salario. Claro. Entonces, los autónomos no tienen eso. Entonces, dime tú cómo un autónomo en el futuro que gane 4.000 euros al mes, dice, hombre, pues no está mal, ya, pero de entrada 1.237 a la Seguridad Social. ¿Cuánto me han quedado? Pues de 2.600 y pico. Y de ahí paga otro 22 o 23% de IRPF. Y después de lo que queda, cada vez que consumas el 21%. O sea que un autónomo que ingrese 40.000 euros brutos al año, al final neto se lleva al año 1.900 al mes. Sí, o menos. O menos. Eso sin contar que, bueno, pues debido a los avances informáticos estás perseguido por Hacienda, por la Seguridad Social y por todo Dios a todas horas. Eso ¿no? especialmente, lo de la agencia tributaria es tremendo. Pero mira, yo soy un poco raro en ese sentido. Es decir, yo creo que los autónomos tenemos ventajas que no tienen los asalariados. O sea, es decir, eso es así, porque hablamos de todos estos costes, pero eso siempre se nos olvida decir que eso es un gasto deducible. O sea, es decir, al final tu retención mensual, tú estás adelantando el dinero, que eso está muy mal. Esto estás financiando al Estado, ¿no? Porque estás financiando todos los meses, pero es un gasto deducible, que eso nunca lo decimos los autónomos. O sea, cuando llega al final de nuestra declaración de la renta del año siguiente, tú coges tus ingresos y de tus ingresos le restas todas las cuotas que has pagado de autónomos del año, ¿no? O sea, es decir, que reduces tu facturación. Ah, no, claro. Con lo cual tu tipo de IRPF se ve reducido. Sí, si encima tienes que pagar. Pero es una asalariado. O sea, yo lo que digo es que aquí ha habido unos señores que han conseguido hacer un acuerdo por el cual un autónomo que podía pagar 300 euros al mes a la Seguridad Social va a acabar pagando 1.237. Dices, esto va a ser en el año 36. Sí, pero el año 36 va a llegar. Y entonces es porque van a poner a cotizar a los autónomos a salarios reales como si tuvieran una empresa detrás que les pagase. Y no tenemos una empresa detrás. Me voy a echar a llorar. Oye, cuéntame lo de... Todo que no tengan una empresa detrás. Es que sois una empresa. Sí, claro. Sí, porque lo que está destacando Ignacio, que tiene mucho sentido, es que es un gasto deducible su cuota de autónomos, con lo cual te ahorras el tipo de IRPF marginal sobre esa cuota de autónomos. Pero lo que estás diciendo tú es que tú tienes derecho a ahorrarte eso, pero ejecutando una variabilidad y volatilidad en tus flujos de caja que evidentemente te hace que tú tengas que hacer un ahorro privado porque no tengas esa pensión pública. Y eso es la discusión que está encima de la mesa y que nadie la pone en serio. Oye, lo último, cuéntame, ¿por qué Banco Santander en Reino Unido ofrece depósitos al 5,6 y aquí no? Hombre, porque vamos a ser plásticos. ¿Son más guapos? ¿Son más guapos los british o qué? No, más guapos que no. Pero, más sexys. A ver, si los tipos... Mira, en el Reino Unido no hay ni una sola hipoteca que esté por debajo del 6%. No. Han subido los tipos de interés del 0 al 5,5%. Ahí tienes la razón. Es decir, aquí pagamos por la lealtad del Tesoro un 3 y pico %,
porque los tipos de interés han subido mucho menos de lo que ha subido el Reino Unido. También es verdad que en Reino Unido tiene una inflación que no tenemos nosotros. Entonces, es cuestión de competitividad. Es decir, no te creas que el banco hace ningún tipo de cábala ni de complicación. Lo que hace es coger dinero tomado y presta dinero a la vez, ¿no? Ayer por la tarde me hicieron una entrevista interesante en la EBC, lo digo para que darle también información y cariño a la audiencia, sobre los depósitos calientes, que es un tema muy interesante, que son depósitos que en vez de tomar directamente de los ahorradores, los tomas a través de un intermediario. Es decir, hay un intermediario que entra a formar parte del juego, que hace una especie de banco intermedio, que en este caso son Fidelity y Morgan Stanley, los principales a nivel mundial, y entonces consiguen financiación y liquidez para los bancos para que ellos puedan prestar. Eso a la Reserva Federal Norteamericana y sobre todo al FEDIC, que es el organismo que regula los bancos en Estados Unidos, está con mucho miedo, ¿no? Después de lo que ha pasado en Silicon Valley. Se llama depósitos calientes. Sí, vale. Lo digo para que un día hagas una entrevista. Claro, ¿Quieres más mimitos? Yo, por supuesto, más cariño. Yo quiero todo el día aquí estar. Por cierto, el Euribor en el 4,21%, inflación, Reino Unido se ha moderado, respiramos un poquito. ¿Cuánto? Al 6,7 en agosto. Eso es moderarse. Sí, hombre, poco a poco. Tú puedes ver el vaso medio lleno, medio vacío. Sí, pero el miércoles cruzamos el Ecuador de la semana. Ahora entiendo por qué llevas la chaqueta verde. Verde esperanza. La chaqueta verde porque es la única solución. Claro. Que nos vamos. Manuel Romera, Gonzalo Garnica, Ignacio García Vinuesa. Gracias y a por el miércoles. Feliz día. Buen día. Un abrazo a todos. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Una dana dejará un día inestable en Baleares y en el extremo nordeste peninsular, con chubascos y tormentas que irán cesando de sur a norte para quedar en general poco nuboso. Es probable que estas vayan con granizo en Baleares, este de Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana. En el resto de la península predominen de cielos poco nubosos, si bien la entrada de un frente atlántico a lo largo del día dejará cielos cubiertos y precipitaciones en Galicia. También se esperan intervalos de nubes bajas en zonas del centro y tercio este peninsular, así como en el entorno del Cantábrico Oriental, Estrecho y Melilla. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con baja probabilidad de alguna precipitación. Las temperaturas mínimas descenderán en el este y el sureste peninsular, aumentando en zonas del tercio norte. Las máximas aumentarán en Cantabria y Sistema Ibérico, descendiendo en Cataluña, Baleares y Galicia. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Seguro que tienes un montón de ideas para mejorar tu barrio. Ahora, con los consejos de proximidad, tienes la oportunidad de plantearlas. Si eres mayor de 16 años o perteneces a alguna asociación, inscríbete ya en tu junta municipal o a través de madrid.es. ¿Te apuntas? Consejos de proximidad. Tus ideas hacen ciudad. Ayuntamiento de Madrid. Conoce la nueva oferta gastronómica y musical de la temporada en Restaurante Falling Leaves. Este sábado 23 abrimos la agenda con Donovan Blackwood, una oportunidad única para los seguidores de la música soul, Motown y disco. No te lo pierdas y reserva ya en el 91 725 50 50 o en leavesrestaurant.es. Te esperamos en Plaza de Manuel Becerra 12, primera planta, con servicio de aparcacoches y parking gratuito, solo para mayores de 18 años. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Ángeles Lozano, buenos días de nuevo. Muy buenos días, el mercado viene con subidas. El futuro del IBEX 35 apunta a un avance del 0,35%, con la vista puesta en la reunión de la Reserva Federal estadounidense. Hoy también se reúne el Banco de Brasil. Mañana será el turno del Banco de Gran Bretaña, de Suecia, Suiza y Noruega. Hoy el Banco Popular de China ha mantenido los tipos de interés en línea con las expectativas
expectativas. Estamos muy pendientes de la subida de los intereses de la deuda. El bono a 10 años en Estados Unidos supera el umbral del 4,36% en máximos de 16 años desde 2007 y en el caso de España toca el 3,80%, se afianza en zona de máximos anuales. Hoy vamos a conocer la venta de viviendas de julio en nuestro país. En la eurozona se conocerá la producción en construcción de julio. En el Reino Unido, buenos datos de inflación. Ahora los contará Manuel Velázquez, y también se publicarán los precios de producción en Estados Unidos. Además de la FED, tendremos las solicitudes semanales de hipotecas. La prima de riesgo está en 106 puntos básicos. En Europa nos encaminamos a una apertura con avances del 0,3% para el FTSE 100 londinense. Vemos como el Eurostock 50 también se mueve en positivo, 1/4 punto, el mismo porcentaje para el DAX germano, algo más rezagado el MIPTEL italiano y el CAC 40 parisino, avances en torno al 0,15% en poco más de 5 minutos. Una sesión en la que hay que estar atentos al sector bancario, con Commerzbank, que espera generar ingresos de 8.000 millones este año. Atentos porque ya saben lo que pasó esta semana con Société Générale, su plan estratégico que dejó caídas al cierre del 12%. También UBS ha considerado que Credit Suisse le podría generar más pérdidas en el segundo trimestre y ha habido rebajas para el sector lujo por parte de Jefferies, para Louis Vuitton y para Kering. Una jornada en la que hay que estar atentos también a lo que ha sucedido en Asia. Se ha saldado con signo mixto la sesión, se ha salvado el Kospi de los recortes, aunque se ha quedado plano, aunque en general han sido ligeros descensos en Tokio, Hong Kong y Shanghai. Los futuros en Wall Street en máxima indefinición. De momento planos, en positivo el Dow Jones, en negativo el S&P y el tecnológico Nasdaq. Hay que hablar de las divisas después de esos datos de inflación en Reino Unido, que sigue altísima en el 6,7%, aunque el dato ha sido mejor de lo esperado, ha caído inesperadamente en el mes de agosto. Hemos visto cómo se está desplomando la libra, está perdiendo mucho terreno frente al dólar 23,53 centavos, depreciándose un 0,3% y también perdiendo su valor frente al euro, libra y 15,49 centavos por cada euro. De momento el dólar aguanta, aunque eso sí, el euro sigue siendo el principal ganador de la cesta de divisas. El euro se intercambia a $1,0685. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. David, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Y hoy del mercado qué esperar? Bueno, esperamos una sesión tranquila, con ligeras subidas, a la espera de la decisión de la FED, que conoceremos ya con el mercado cerrado en Europa. Esperamos que la Reserva Federal mantenga los tipos en la banda 5,25, 5,50, dados los últimos datos de relajación del mercado laboral y retroceso de presiones inflacionistas, que le va a permitir al Banco Central ganar tiempo para seguir evaluando el impacto del endurecimiento de su política monetaria. Creemos también que puede revisar al alza el crecimiento económico para este año, en la banda 1,7-2%, y de cara al año que viene 1,2-1,4% para 2024 de la economía americana. Pero esperamos una sesión tranquila, con buenos datos por el lado de la inflación de Reino Unido y buenos datos por el lado del petróleo, con caídas del 1%. Reserva Federal por un lado y por otra parte datos macroeconómicos. Hemos conocido esta mañana inflación en Reino Unido, que en agosto se coloca en el 6,7%. ¿Qué te parece la inflación en Reino Unido y qué esperas mañana del Banco de Inglaterra? Pues nos parece muy buen dato. La interanual se ha situado en 6,7, por debajo de la anterior, que era 6,8, y por debajo de las expectativas de los analistas del 7%, y sobre todo la subyacente ha bajado del 6,8 al 6,2, del 6,9 al 6,2. Esperamos que el Banco de Inglaterra siga subiendo tipos, otros 25 puntos básicos hasta el 5,5, pero creemos que puede estar tocando el final del ciclo de subidas de tipos en Reino Unido. Es verdad que la presión de los salarios ahí, ante la dificultad de mano de obra por el tema del Brexit, pues está dificultando la labor del Banco de Inglaterra. Muy bien, pues David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. Gracias. Buen negocio. Muchísimas Adiós. Gracias, Susana. Chao, chao. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
Como gestora líder mundial con más de 150 gestores y 200 analistas, AllianceBernstein ofrece una amplia gama de productos y soluciones de inversión adaptadas a las necesidades de todo tipo de clientes. Mediante un análisis profundo y de calidad, AllianceBernstein, comprometida con un planeta más sostenible, invierte en compañías que contribuyen a resultados sociales y medioambientales positivos. AllianceBernstein, Ahead of Tomorrow. Más información en alliancebernstein.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Nuestra manera de entender el mundo cambia a lo largo de nuestra vida. La cultura nos enseña a mirar y también nos cambia radicalmente. En CaixaForum queremos estar a tu lado en cada momento. A través de la cultura y la ciencia queremos ayudarte a entender el mundo en el que vivimos y también a cuestionarlo. Descubre con nosotros la nueva temporada 2023-2024. Crecemos en la cultura. CaixaForum, Fundación La Caixa. Restaurante Adali, una apuesta por la tradición y el producto bajo la batuta del chef Eduardo Guerrero. Menú Adali, menú esencia y menú ejecutivo. 3 opciones para todos los públicos. En Claudio Coello 122. Información y reservas en el 680 49 72 77 o a través de adali.es. Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas. Los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía.